no puede verse, no puede tocarse, no puede olerse, no puede sentirse. Entonces, dice primero, no puede derivarse esa idea de la sustancia, dice, de las impresiones, de los datos de los sentidos. Entonces dice, ok, si no viene de afuera esa idea, a lo mejor viene de adentro. Esto es, vamos a buscar con una introspección que si está la idea de sustancia. Aquí, fíjense ustedes que está criticando mucho a Descartes, ¿no? Acuérdense que Descartes es a través de la introspección que se da cuenta que es una sustancia que piensa, ¿sí? Que aunque dude y aunque esté totalmente equivocado y aunque exista ese genio maligno que lo anda engañando, etc., a fuerza tiene que ser algo, una sustancia que piensa. Esa es la introspección. Pero Hume dice, no, hay que ser rigurosos en nuestras observaciones. Dice, a ver, si yo llevo a cabo una introspección, ¿qué veo? ¿Qué siento? ¿Qué percibo dentro de mí mismo? ¿Y qué es lo que sienten ustedes? Bueno, pensemos un momento. ¿Qué sentimos todos nosotros? Bueno, sensaciones de frío, sensaciones de calor, quizá un dolor, alguna imagen así fugaz que te pasa por la cabeza. ¿Me explico? O sea, los datos de la introspección son bastante menos precisos para Hume si nos atenemos a la experiencia tal como la tenemos, que lo que pensaban otros filósofos. ¿Sí? Él piensa, de hecho, que todo lo que nosotros podemos sacar a través de la introspección no son más que ideas de pasiones o emociones. ¿Ok? Y luego dice 4, la idea de la sustancia no se deriva entonces, o sea, no la podemos encontrar ni afuera de nosotros, ni a través de la sensación, ni adentro de nosotros a través de la reflexión. ¿Cuál es la conclusión? No hay una idea de sustancia. ¿Okay? Ahora, fíjense ustedes, Hume es sumamente realista, porque por un lado dice, ok, esta idea filosófica tan venerada de la filosofía griega hasta la época, y que tanto le sirvió, por ejemplo, a Descartes, por poner el caso que conocemos, quizás no tenga sentido. ¿Okay? De hecho, él piensa que no tiene ningún sentido por lo que acabo de explicar. Sin embargo, dice, tampoco hay que sernos tontos. ¿La tenemos o no la tenemos? Pues sí, la tenemos. Okay, entonces tenemos una idea que no tiene sentido si lo analizamos con la teoría de las ideas. Esto es, en términos estrictos, es una idea que está mal formada. ¿Okay? Pero la tenemos. Entonces, ¿qué es esta idea? Ya vi que, ya demostré, dice Hume, que no tiene significado. Que la única forma que una idea tiene significado es si se relaciona con las situaciones internas. ¿Okay? Pero la tenemos esa idea. Entonces, ¿cómo la formamos? ¿Por qué la tenemos en la cabeza? Entonces dice, vean lo de abajo, es una cita, dice, la idea de una sustancia no es nada, dice, salvo una colección de ideas simples que son unidas por la imaginación y tienen un particular nombre asignado, por el que somos capaces de recordar a nosotros mismos o a otros esta colección. O sea, si nos regresamos a lo que estábamos viendo del esquemita ese de cómo se forman las ideas complejas, ¿sí? Y pensamos de nuevo en el ejemplo de, ¿cuál pusimos? El del Cerro de Oro. Ustedes saben que la idea del Cerro de Oro la tenemos, todos la tienen en este momento. Piensen en un Cerro de Oro, ¿la tienen o no la tienen? Claro que la tenemos. Es una idea, aunque es compleja, en realidad bastante sencilla, ¿no? De pensar, ¿sí? Pero ¿existen los cerros de oro? Pues no. Así un cerro de oro macizo, pues no. Pero tenemos la idea. Dice, pasa lo mismo con la sustancia. La sustancia no existe, pero tenemos esa idea de sustancia. ¿Y qué es? Dice, no es nada. Dice, es una especie de generalización de varias ideas simples que unen nuestra imaginación. O sea, para él la idea de sustancia y otros términos filosóficos tienen el mismo estatus que las ideas de la fantasía. Esas son ficciones que nos creamos, ¿sí? Y si tienen un particular nombre asignado, por el que somos capaces, o sea, nosotros a una colección de ideas simples los juntamos en nuestra imaginación, les ponemos una idea y les ponemos un nombre. Es una tradición filosófica, es lo que se llama el nominalismo.
Nominalismo es una idea que viene de la Edad Media, un nombrecito, un nombre que viene de la Edad Media, donde para calificar a todos los filósofos que piensan que lo único real es lo particular. Entonces, cuando nosotros hablamos de algo general, por ejemplo, de la sustancia, ¿sí? En realidad, de lo que estamos tratando de hablar es de características particulares de cada uno de nosotros. Por ejemplo, si decimos, por usar otra vez a Descartes, todos los seres humanos somos sustancia pensante. Esa es nuestra esencia. Entonces dije, bueno, sí, habla así, pero en realidad no hay una sustancia, no hay nada, hay una colección de ideas simples que tú estás juntando, ¿sí? Con ese nombrecito de sustancia, ¿sí? Entonces los nominalistas piensan que no hay universales, o sea, estas características universales, sino solamente características particulares de las cosas. Se llaman nominalistas porque los términos, para referirse a los términos universales, o sea, los términos universales, como por ejemplo sustancia, en este caso, y vamos a ver otro, es solamente un nombre para que no se refiere a una cosa, esto es, a un objeto universal, sino a una colección de objetos particulares, porque lo único que existe son los objetos. Entonces, vamos a ver si quedó claro. Entonces, ¿por qué no existe, no tiene sentido el término filosófico de sustancia? Porque no se deriva ni de una impresión externa, ni de una impresión interna. No lo podemos conocer conociendo los objetos, ¿sí? Porque nadie ha visto la sustancia, por definición no se puede ver, ni tocar, ni leer, etcétera, etcétera. Y adentro de nosotros, esto es cuando lo buscamos, como Descartes buscó la certeza y encontró la sustancia pensante dentro de sí, o de su esencia, ¿sí? Dice, en realidad, dice Hume, eso es demasiada fantasía, porque lo único que hay son pensamientos, emociones fugaces. Hay un flujo de la conciencia, donde tenemos diversas sensaciones de placer, de dolor, de angustia, de miedo, ¿sí? Y eso es lo que constituye nuestro interior. Y en ningún caso hay algo así como una idea de sustancia dentro de ese flujo de ideas y sensaciones y de pasiones que constituyen nuestro interior, ¿sí? Por lo tanto, la idea de sustancia no es derivada ni de la sensación ni de la reflexión, por lo tanto no existe algo así como la sustancia, ¿okay? ¿Y por qué tenemos la idea? Por lo que dice abajo, ¿no? En realidad lo que estamos haciendo es viendo características particulares de los objetos, hacemos una generalización, pero como tal no hay una cosa que se llame sustancia. Eso nomás los filósofos piensan que existe, dice aquí. Entonces se fijan cómo hay aquí una aplicación de la teoría de las ideas para atacar una idea filosófica. Pero Hume no se va a quedar nomás ahí, desde luego que va a atacar otras ideas. Una de ellas, quizás la más conocida, es esta, que es un poquito difícil a veces de entender, y que es la noción de causalidad. Dice Hume que en nuestros procesos mentales, cuando reflexionamos sobre cuestiones de hechos, o sea, sobre fenómenos de la naturaleza, por ejemplo, o fenómenos de la vida cotidiana, por ejemplo, cosas externas a nosotros que tratamos de explicar, ¿sí? Empleamos la noción de causalidad, o sea, una forma que tenemos de explicar por qué sucede X o Y fenómeno es averiguar cuáles son sus causas. Es algo que tenemos sumamente arraigado, y ya desde el siglo XVIII ya Hume veía eso como un hábito mental de generalizado, digamos, de buscar las causas para dar una explicación. Ahora, nosotros estamos habituados a la idea de causalidad y la usamos muchísimo, ¿no? En diversos aspectos y de diversas formas. Vean, por ejemplo, las imágenes, ¿no?, tan simplonas que puse aquí, pero que nos pueden ayudar a entender lo que Hume va a tratar de decirnos. Por ejemplo, en el caso del billar, que está arriba a la izquierda, si decimos que las bolas de colores, digamos en este caso, se mueven, o en este caso se van a mover, a causa de que, pues, el golpe de la bola blanca, ¿no?, que a su vez movió a causa
del golpe que recibió del taco, ¿no? Entonces, decimos que existe un elemento en este fenómeno, ¿sí? Que es la causa de otro. En este caso, una bola, la bola blanca, es la causa de que se muevan las bolas, ¿no? A chocar con ellas. ¿Okay? Ese es un tipo de causalidad, ¿no? Digamos, es la causalidad que aplicamos para explicar fenómenos mecánicos, ¿no? Básicamente. Luego, por ejemplo, el de la mano que se está quemando, también no es un caso sumamente simple de causalidad. Decimos, se quemó la mano, ¿por qué? Porque la acercó a la lumbre, entonces la lumbre es la causa de la quemadura que sufrió la mano de esta persona. ¿Okay? Entonces también un caso físico bastante simple, ¿no? Luego hay casos un poquito más complicadones, por ejemplo, el de la derecha arriba. ¿Qué causa que hay? Tabaco causa cáncer de pulmón. Ok, y bueno, pues sí sabemos que hay una relación causal ahí, pero los mecanismos particulares de por qué sucede esto ya a nivel micro todavía no están muy claros, como saben, pero sí tenemos suficiente evidencia estadística que demuestra que el hábito de fumar está asociado con fenómenos de enfisema y cáncer pulmonar y también de otros padecimientos, ¿verdad? Exactamente así, el mecanismo causal preciso todavía no lo tenemos. Por ejemplo, el caso de las bolas de billar, pues sí, es obvio, ¿no? Porque es un mecanismo causal sumamente sensible, ¿no? El caso de la relación del hábito de fumar tabaco y el cáncer del pulmón, lo que tenemos es más una evidencia estadística que un análisis, digamos, puntual, detallado, exactamente en qué consiste el mecanismo que produce que estas sustancias que al quemarlas, introducirlas a tu pulmón, causan estos cambios a nivel celular en el pulso. No sabemos exactamente, pero de que hay una relación causal, hay una relación causal. ¿Okay? Y luego ven el último caso, el de abajo. Aquí, ¿qué es lo que causa qué cosa? La semilla causa el árbol. Exactamente, la semilla causa el árbol, ¿no? En este sentido. Incluso a veces utilizamos todavía, cuando lo ponemos de elegantones, al menos cuando estamos hablando, términos muy antiguos que vienen de Aristóteles, cuando decimos que el árbol está en potencia en la semilla, o que la semilla es el árbol en potencia. En todo caso, lo que vemos es una relación también causal, un poquito distinta de las anteriores, ¿no? Que involucra otras cosas, ¿no? No vamos a, pero lo más quiero que lo vean a nivel intuitivo, en este caso. No vamos a hacer una clasificación de los tipos de causalidad, solo quiero que se den cuenta que la idea de causalidad lo usamos como en muchos ámbitos, de manera ligeramente distinta. Pero en todos, en general, decimos que hay un fenómeno A que causa un fenómeno B, ¿verdad? En este caso, arriba, el movimiento de la bola blanca es el fenómeno A, causa el movimiento de las bolas de colores, ¿no? Entonces, el fenómeno B, la lumbre, el fenómeno A, provoca la quemadura, que es el fenómeno B, el cigarro, el fenómeno A, produce el fenómeno B, que es el cáncer de pulmón, y la semilla en la tierra, que sería el fenómeno A, produce el árbol, o causa el árbol, que sería el fenómeno B. ¿Ok? Entonces, a pesar de las diferencias que ustedes puedan descubrir y que las hay, en general, pues, lo que decimos nosotros es que un fenómeno causa al otro, o que uno es la causa de un efecto, ¿no? Esto es que en todos estos casos lo que estamos diciendo es que hay una relación causal entre un fenómeno A, antecedente, y un fenómeno B, que es el consecuente, ¿no? O el efecto. ¿Sí? Sí. Esa es la idea de causalidad. Entonces, para Hume esto es sumamente importante, porque todos los fenómenos de la naturaleza los pretendemos explicar apelando a relaciones causales. Pero van a ver que este señor enfadoso lo que nos va a decir es que esa idea de relación causal, que es una idea filosófica, dice, no está garantizada por la experiencia de matemática. Sí, pues ¿cómo está eso?
Pero vamos a tratar de verlo, vamos a ver algunas de las razones que da Hume. Él lo analiza con muchísimo detalle y pone muchos más ejemplos de los que vamos a poder ofrecer en esta ocasión, ¿no? Pero vamos a ver. Fíjense, la idea de causalidad es una idea filosófica, es una idea compleja. Ya vimos que nosotros mismos la aplicamos, no tenemos que ser filósofos para aplicarla. Pero dice Hume, del Aguafiestas, que nuestra idea de causalidad no corresponde a ninguna impresión. ¿Por qué? Vamos a ver de regreso. Cuando yo veo que una bola, en este caso la bola blanca, le pega a las bolas de colores, ¿sí? Lo que veo son dos fenómenos, ¿sí? Pero yo no veo la relación causal, dice Hume. Ahora, esto parece medio raro y lo es en cierto sentido, pero es estrictamente coherente Hume en este caso, porque dice, lo que tú estás viendo es un fenómeno que después al que le sigue otro fenómeno. El fenómeno es la bola blanca desplazándose, y el otro fenómeno ¿cuál es? El resto de las bolas moviéndose. Eso es lo que estrictamente estás viendo. Estás viendo una relación causal, no hay una causalidad ahí, dice Hume. No hay una causalidad que tú estés viendo, ¿me explico? Igual en cualquiera de los otros casos, el nexo causal, dice Hume, aquello que decimos, sí, es que hay una relación causal, eso que está en medio y que pone nuestra mente, dice, en estricto sentido no está garantizado por los empíricos. Y dice, y hay más. Tú puedes ver que, por ejemplo, vamos a suponer el caso del pulmón. No, vamos a ver el caso de la lumbre, ¿no? Tú puedes ver que una vez alguien se quemó al poner la mano en la lumbre, que otra vez alguien se quemó al poner la mano sobre la lumbre, luego vino otro tarugo y también se quemó, y así sucesivamente. ¿Cuántas veces imaginen que podemos ver esto a lo largo de nuestra vida? 100, 200, no sé. ¿Ok? Dice, aunque tú hayas visto eso 100, 200, tú no puedes saber si en el siguiente caso alguien que ponga la mano sobre la lumbre se va a quemar. ¿Por qué? ¿Por qué creen que dice eso aquí? Ya lo vimos la vez pasada. Porque la inducción no da... Exacto, porque es una inducción. Uno dice, ahora, Hume, ahorita van a ver ustedes, Hume no está loco, Hume no está... No, lo que está haciendo es ser estrictamente coherente como empirista. ¿Sí? Y en este caso, una colección finita de casos, no te puede, por ejemplo, de casos observados de bolas que al chocar se mueven, ¿sí? No te hace a ti, no te permite inferir que siempre que una bola le pegue a otra, se va a mover la segunda bola. Eso es algo que nosotros añadimos, en lo que nosotros creemos, ¿sí? Pero lógicamente, en términos estrictamente lógicos, porque es una inducción, no hay garantía de que así va a ser necesariamente. Disculpa, entonces no, para Hume no había leyes de la física, digamos. Eso iba. Sí, pero ahorita vamos a ver en qué sentido. Muy buena pregunta, porque justamente eso es lo que Hume está atacando, las leyes. Porque cuando uno dice es que es una ley, quiere decir que cierto tipo de fenómenos se va a comportar siempre de cierta manera, según lo describa la ley. No es exactamente, o sea, Hume no crean que no es anticientífico, no es un escéptico a rajatabla, no es un oscurantista. Ahorita vamos a ver. Lo único que está tratando de hacer ahorita es ser un empirista coherente. Dice, yo no veo ningún nexo causal, yo no veo ninguna ley, yo no sé si en el siguiente caso de que alguien meta la mano en la lumbre, ya no se va a quemar. Se puede dar el caso, claro. Estos son ejemplos, los podríamos cambiar. Desde luego hay otros casos donde es obvio que el nexo causal que nosotros atribuimos a un fenómeno es más débil. Por ejemplo, el caso mismo de fumar, ¿no? ¿Saben cuántos casos han conocido ustedes de gente que muere felizmente fumando a los 90, 90 y tantos años? Entonces se mueren de otra cosa, cabales y hojas. Sí, claro, hay casos, ¿no? No es una relación infalible el fumar y padecer cáncer de pulmón.
que las probabilidades sean altas, ¿no? Una ¿Ok? pregunta, maestro. Pues una pregunta. Claro. ¿Será que se refiere a que estas observaciones rara vez se hagan referencia directamente a una ley física, sino simplemente a las observaciones mismas? Es decir, por ejemplo, si yo digo todos los días sale el sol, pues bueno, es probable que mañana caiga un meteorito en la Tierra o en el Sol y no salga el sol, ¿no? Y eso lo contemplan las leyes de la física, ¿sí? Sería perfectamente factible que caiga un meteorito y mañana no caiga el sol. Pero aunque yo sea inmortal y haya vivido 40.000 años y haya visto 40.000 amaneceres, no puedo asegurar que mañana vaya a salir el sol, ¿no? Así es, en términos lógicos, ¿no? Si tú dices, pero es probable, pues Hume va a decir, sí, claro, es probable, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Lo que Hume dice es, tú no puedes decir que es necesario que salga el sol, eso no tiene ningún sentido empírico, ¿ok? ¿No? Puedes estar confiado en que salga el sol. Esto de la confianza lo voy a abordar un poquito más adelante. Maestro, ¿Okay? No quiero adelantarme, porque la pregunta acerca de las leyes, como la tuya, creo que fuiste tú, Ramón, sí, implica ya la respuesta final de Hume, pero quiero ver algunos casos más antes de llegar a esa conclusión. De hecho, en el polo norte no sale ni se mete el sol. Claro, sí, es diferente, ¿no? Y en algunos, bueno, sí. Algunos dice que las noches duran no sé cuántos meses y un día dura no sé cuánto. En estricto sentido, tú no puedes decir cualquier día, mañana va a salir el sol, ¿no? A lo mejor es hasta media noche de esos que duran semanas o meses en los países muy al norte, ¿no? Maestro, parece que Omar Burgos le está haciendo comentarios o preguntas. ¿Usted los puede ver desde su computadora? No sé. En el chat hay un ya chat. sé cómo, es que tendría que mover la pantalla, pero lo que puedo hacer es ver si lo puedo ver en el teléfono. A ver, un segundito, ¿sí? Ahí voy. No, acá no lo tengo. Entonces, ¿dónde los está haciendo? ¿No los está haciendo en el chat? ¿Dónde lo están viendo? En la pantalla aparece. A ver, acá en el chat no está. No, parece que es el chat de la plataforma esta de Telmex. A ver. Ok, entonces puede ser Aquí acá. aparece abajo. Omar. Dice, iba a decir porque puede llegar, a ver, es lo que iba a preguntar. Puede llegar un Nietzsche y probarte lo contrario. No sé bien, o sea, no hay ninguna pregunta. Por lo de la mano en la franja, comenta. ¿Será? Dice, iba a decir porque Que puede quite el llegar un micrófono, Nietzsche y probarte Omar, lo y no contrario, tiene- pero no sé a qué se refiere realmente. Yo le sugiero a Omar si tiene una pregunta o algo que lo haga un poquito más específico, más concreta la pregunta. No aparece la Pero ya pregunta. vi cómo lo puedo ver, entonces eso está bien. Ok, seguimos entonces y espero, Omar, si tienes un comentario o una pregunta, con mucho gusto. Entonces, esos son los ejemplos, ¿no? Recuerden ustedes, es importante porque para Hume esta noción de principio de causalidad lo empleamos para explicar cosas, ¿no? Entonces él dice, un segundo,
que nuestra idea de causalidad no se corresponde a ninguna impresión, ¿sí? Considerada, fíjense como dice aquí, como una relación filosófica puede reducirse a relaciones espaciotemporales del tipo de las de continuidad, sucesión temporal y conjunción constante o potenciancia, ¿no? Esto es, lo que él nos está diciendo es que lo único que nosotros percibimos es que un fenómeno B se sigue de un fenómeno A, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través, perdón, mediante qué principios, por ejemplo la continuidad, que cada vez que se da uno se da el otro, o sucesión temporal, cuando se da uno se da después el otro, o cada vez que está uno presente el otro también está presente. Eso es lo que nosotros percibimos, ¿sí? Entonces después dice que no hay ninguna conexión necesaria entre ideas, hay tan solo relaciones espaciotemporales, de hecho, las que ya vimos, estas de continuidad, sucesión temporal, bla, bla. Y luego dice, por lo tanto, la causación no proporciona ningún fundamento para ir más allá de la experiencia, infiriendo causas trascendentes de los efectos observados. O sea, decir, es que el fenómeno A es la causa de el fenómeno B, dices, ahí te estás yendo más adelante de la experiencia. La experiencia no te garantiza eso. Lo único que te garantiza la experiencia es que si se da el fenómeno A, por lo común se da el fenómeno B de manera contigua o en una sucesión temporal, ¿sí? Entonces, dice, la causación considerada como relación natural, hay una conexión inseparable entre ideas, pero este elemento puede explicarse en términos de la subjetividad. Explico eso. Dice, si uno dice, oye, pero pues, ¿cómo que no hay causalidad? Dice, entonces, ¿cómo tengo la idea? ¿Sí? Bueno, lo único que tienes, dice, es la idea de que cada vez que ves un fenómeno A, ¿sí?, esperas, anticipas, se te hace, te late que va a seguir el fenómeno B. Eso es lo que tú tienes, ¿sí? Eso es lo que la experiencia te garantiza, pero no te garantiza una conexión causal, mucho menos una conexión necesaria. Por eso la causalidad es válida, el principio de causalidad, pero subjetivamente, en nuestra mente, porque es una manera como relacionamos la idea de un fenómeno A con la presencia de un fenómeno. Es algo que ocurre en nuestra mente, no que ocurre en los hechos. En los hechos, por ningún lado lo vas a encontrar un principio de causalidad, un nexo de causalidad, una relación necesaria entre dos fenómenos. Eso no se ve, no se toca, no se huele, no lo vas a encontrar por ningún lado, ¿sí? Lo único que hay, sí, es este fenómeno mental que tenemos nosotros de relacionar dos ideas. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, ahorita vamos a tratar de ver que esto no es un escepticismo, ahorita voy para allá, ¿no? Que esto no es anticientífico, ni mucho menos. Es simple y sencillamente, como he insistido ya mucho, el empirismo llevado a sus extremos, a sus consecuencias más extremas. Entonces, ya desechó dos ideas filosóficas sumamente importantes, la de la sustancia y la de la causalidad. Maestro, pero se va a seguir, perdón. Hay una pregunta puntual, se la digo, es de Omar Burgos. Dice, Venga. entonces puede considerarse la causalidad como una fenomenología hasta cierto punto. Sí, es una fenomenología, si entendemos la fenomenología como cómo nos parecen a nosotros los fenómenos, ¿sí? En ese sentido muy general, que es de hecho digamos la idea germen de la fenomenología, del tipo de filosofía que se llama fenomenología, que va a venir mucho después, a principios del siglo XX, a finales del XIX, principios del XX, ¿sí? Esto es no analizar en sí mismo las cosas, sino analizarlas como nos parecen a nosotros, ¿sí? En ese sentido, sí, desde luego, a nosotros nos parece que hay relaciones causales. Y es una idea que además la usamos, y nos resulta incluso hasta útil, pero en sentido estricto no podemos atribuir solo a los objetos sensibles, a los fenómenos sensibles. ¿Ok? Por eso lo último, cuando Hume dice que este elemento, el de la causación considerada como relación natural, se puede explicar en términos de la subjetividad, pero no en términos de la objetividad. ¿De acuerdo? Bueno, eso es Hume. Luego, también se agarra con el alma o la mente, y lo dice. Fíjense ustedes lo que nos va a decir aquí. Aquí lo que está en juego es la idea.
Perdón que la interrumpa. ¿Perdón? Perdón que la interrumpa, es que Omar hizo otro comentario. Venga. Dice, por lo tanto, a ver, así es fenomenológico, o sea, no es ontológico. No sé a qué se refiere. Ajá. A eso sí, eso es lo que se puede parafrasear de esa forma, sin duda. De acuerdo. Una otra pregunta. Sí. Cuando hablaste del ejemplo de la mano que se está quemando y que no hay causalidad, pero yo cuando estás hablando de las impresiones, para mí poner la mano en el fuego me causa una impresión fuertísima porque me quemo. Así es, pues a todos. Entonces sí hay una impresión cuando existe esa interacción entre el fuego y mi mano. Sí hay una causalidad, ¿no? O sea, ahí es donde no entendí lo de la causalidad. Porque Lo que pasa es que lo que Hume diría, ¿sí se escucha bien? Sí. Sí. Lo que Hume diría es, lo que tú estás experimentando en términos estrictos es, por un lado, que estás viendo el fuego, y por otro lado, que estás padeciendo dolor. ¿Dónde estás experimentando? ¿Ves tú, detectas con los sentidos la relación causal? Dice, en términos estrictos, no. Sí, Tú con el estás dolor. detectando dos cosas, lumbre y dolor. Eso es lo que tú ves, lumbre, y sientes dolor. El nexo causal, no. El nexo causal tú se lo estás añadiendo conceptualmente, por decirlo así. Tú estás diciendo, este fenómeno es la causa de que aquí me pase eso, pero no es algo que tú estés experimentando. Experimentas dolor, claro. Ese es el punto, pues. O sea, la idea de causalidad no se corresponde con una impresión. En este caso se corresponde, en el caso de cuando ponemos la lumbre, la mano en la lumbre, ¿sí? Las dos impresiones que tenemos es llama y dolor. Pero no tenemos la impresión que corresponda a causalidad. La idea de causalidad nosotros lo estamos añadiendo. Esa es la idea de Hume. En todos los casos es igual. Es una idea difícil difícil de explicar, bueno, la cuestión de Hume, porque la tenemos tan arraigada, la idea de causalidad, de que una cosa causa a otra cosa, que pensamos que pues, es lo más natural y que además percibimos esas nociones causales. No percibimos nociones causales, es que percibimos continuidad de ideas. Por ejemplo, la idea de lumbre y la idea de dolor por ser programa. Eso sí lo percibimos. No necesariamente es dolor, es calor. No necesariamente dolor, también puede ser calor si no la acercas mucho, en fin. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver cuál es la respuesta de Hume a todo esto, ¿no? Van a ver que es muy curioso. Bueno, en cuanto al alma o la mente, aquí el problema de fondo que Hume, el problema filosófico de fondo que ahora va a tratar de desbaratar, es la idea de la identidad personal. Esto es, todos tenemos la noción de que sentimos que somos una persona en particular. Nosotros sentimos, y yo nunca siento que soy otra persona. Oh, claro, si estoy bien de la cabeza, ¿no? Porque parece que hay enfermedades mentales en las que a veces nos sentimos otras personas, ¿no? Pero aquello que nosotros nos identifica, aquello que me hace ser a mí fulano, al otro perengano, y a no confundirse con nadie más, esa convicción íntima de ser una persona claramente identificable por uno mismo, claramente delimitable, diferente de los demás, etc. Eso es lo que nosotros llamamos la identidad personal. Otra manera de explicarlo es cómo es posible que a lo largo de los años, digamos, donde después primero fuimos bebés, luego fuimos niños, luego fuimos adolescentes, adultos, etc., donde han cambiado mucho nuestras ideas, donde han cambiado hasta nuestras células que nos constituyen, ¿no? Nuestro organismo ha cambiado, nuestros gustos han cambiado en muchos casos, etc. ¿Cómo es posible que este fenómeno que a lo largo del tiempo ha sufrido cambios tan grandes, algunos radicales, siga siendo el mismo fenómeno? Esto es, la misma persona. Esa es la idea de identidad personal.
Porque por mucho que cambiemos, ¿no? Físicamente, etcétera, etcétera, a menos que nos hagan un trasplante de cerebro, la verdad es que seguimos pensando que somos esa misma persona, que nació de tales padres, en tal año, que fue a tal escuela, etcétera. Esa es la idea de identidad personal. No es una idea, es una como convicción íntima que todo el mundo tiene, y sin la cual sería difícil vivir, ¿no? O sea, realmente supongo que hay casos de locura justamente en que esta idea de identidad personal no está presente, ¿no? Bueno, entonces, esa idea de que existe algo que somos nosotros mismos, es la idea del alma o la mente. El alma, ¿por qué el alma? Porque acuérdense que en la tradición cristiana, desde una perspectiva religiosa, el alma sería como nuestra esencia, lo que verdaderamente somos y lo que sobrevive a nuestra muerte, ¿no? Entonces, por eso le llaman alma, pero también lo podemos pensar en términos de mente, no tenemos que pensar en términos religiosos en este momento. Bueno, esa es una idea filosófica y Hume también se propone atacarla. Dice, si no existe la sustancia, ya vimos que no existe la sustancia, ni extensa ni no extensa, ¿qué hemos de decir acerca de la existencia del alma o de la mente? Luego dice, algunos filósofos imaginan que somos siempre conscientes de nosotros mismos como algo que permanece en un estado permanente de autoridad. Esto es la cuestión de la identidad personal. Dice, sin embargo, y aquí cito Hume, dice, el yo o persona no consiste en ninguna impresión aislada, sino en todo aquello en lo que hace referencia a nuestras impresiones e ideas. Si alguna de nuestras impresiones nos da la idea del yo, dicha impresión ha de permanecer invariable. Esto es, si nosotros hacemos una introspección para tratar de encontrar esa idea de la identidad natural y ver a qué impresión se corresponde, nos vamos a dar cuenta de que tendría que ser una impresión invariable, que siempre tengamos, una idea de nosotros que siempre tenemos a través de toda nuestra vida. Dice, ¿pero qué es lo que ocurre? A esto tampoco ya no debería sorprendernos. Dice Hume que simplemente no existen impresiones constantes, invariables, y en consecuencia no existe tal idea. Y reta a cualquiera a que le muestre cuál es esa idea, cuál es esa impresión que tiene de sí mismo, que permanece invariable a través de toda su vida. Que todas nuestras ideas, todas nuestras impresiones, todas nuestras pasiones, todas nuestras emociones, todo eso va cambiando en un flujo constante dentro de nosotros. Nunca vamos a encontrar algo que diga, ah, sí, pero esto justamente es lo que me hace a mí, esta idea que yo estoy percibiendo y es constante a lo largo de mi vida. No existe tal cosa. ¿Cuál es la conclusión? Que no existe algo así como un concepto filosófico de alma. ¿Se fijan? Qué duro. O sea, nos está tratando de convencer de que no existimos como pensamos que existimos. Esto es una idea tremenda. Ahora, piensen ustedes en un momento qué consecuencias piensan ustedes que esto tiene para la religión. ¿Existe entonces la inmortalidad del alma? Para Hume parece que no lo dice, pero eso es una consecuencia lógica de aquí. Y eso es uno de los grandes dogmas del cristianismo. ¿Se fijan qué fuerte el pensamiento aquí de Hume? Vamos a ver un último caso y luego vamos a tratar de redondear. El de los objetos externos. ¿Se acuerdan? Este es el caso del mundo exterior. Dice, cuando vean a Kant, creo que con el maestro Ramón, posiblemente les mencione él algunas cosas relativas que tienen que ver con la relación de Kant con Hume. Una de ellas es muy importante. Cuando Kant leyó Hume, dice que él despertó de su sueño dogmático, que él antes pensaba que sí, que se puede probar la existencia de Dios, se puede probar la existencia de que somos libres, se puede probar el alma y que el alma es inmortal. Pero cuando leyó a Hume, dice que se le cayeron todas esas certezas, ¿no? Y desperté de mi sueño dogmático. Fue uno de los pensadores que más influyeron en Kant en ese sentido. Y una de las ideas que Kant menciona a propósito de Hume es el del mundo exterior, y Kant la califica como el escándalo de la filosofía. Dice, a ver, ¿cómo es posible que esta disciplina tan venerada, que ha durado tantos siglos, que la han practicado muchos genios en realidad, ¿cómo es posible que hasta la fecha no haya un solo buen argumento para demostrar que existe el mundo exterior?
O sea, que existen las cosas independientemente de nosotros. Él llama eso el escándalo de la filosofía. Y es algo que se discutió todavía hasta el siglo XX, ¿no? Todavía hasta el siglo XX. Entonces, Hume aborda este escándalo, vamos a usar la palabra de Kant, la frase de Kant, y llega a la conclusión de que, en efecto, pues, Berkeley tenía razón. Recuerdan ustedes que decía yo que para Berkeley todo ser es ser percibido. Esto es que no podemos demostrar que exista algo menos que lo percibamos. De manera tal que decir que existen las cosas independientemente de la mente no tiene ningún sentido. Bueno, Hume dice, ok, eso es estrictamente cierto. Dice, no podemos justificar racionalmente la existencia de cosas que existen de manera independiente de nuestras situaciones. Podemos suponer, como de hecho lo hacemos, que existen. Pero racionalmente, ahí te va el argumento que demuestra que esa mesa existe independientemente de que nadie la vea, no podemos. Dice, ojo, aquí vamos a empezar a ver un poquito la respuesta de Hume a todos estos dilemas, ¿no? Dice, solo la repetición, constancia y coherencia nos hacen suponer que existen objetos al margen de nuestras percepciones. Esto es, nos hacen suponer que existen. ¿Por qué? Porque pues, cada vez que, por ejemplo, salgo yo estoy en una sala, estoy viendo una mesa, salgo de esa sala, regreso, la mesa sigue ahí, y así sucesivamente, ¿no? Que más o menos todas las percepciones que yo tengo de mi medio ambiente no se contradicen. O sea, nunca ocurre que de pronto sí están y no están las cosas, a menos que las mueva alguien, ¿sí? En la medida en que esas impresiones son constantes, se repiten, son coherentes, podemos nosotros suponer que existen objetos al margen de nuestras percepciones, pero no demostrar. No hay ningún argumento deductivo aquí que te pueda decir, por lo tanto, necesariamente existe la silla, necesariamente existe el sofá, necesariamente existe el pinito que siempre ha hablado de mí. Incluso la idea de que algo físico exista necesariamente, si se fijan bien, pues eso es un poco incoherente, ¿no? No hay algo así como, no es que haga que algo sea necesario. A lo mejor la idea de necesidad tiene sentido en la lógica, en las matemáticas, pero no en el mundo contingente de los objetos físicos, que pueden existir o pueden no existir, y no pasa nada. ¿Ok? Ahora dice Hume, ok, no podemos demostrar que existen los objetos externos, si acaso podemos suponer que existen. Dice, pero por otra parte no podemos suprimir esa creencia, ¿sí? ¿Qué nos impide deshacernos de esa idea? Y aquí lo que yo quisiera hacer para redondear un poco esta discusión de ejemplos de aplicación de la teoría de las ideas es hablar de la perspectiva general de Hume respecto a eso. ¿Qué nos impide deshacernos de esa idea? Bueno, para Hume, simplemente, ¿qué se imagina? Dice algo muy simple, pero muy profundo. Simplemente no podríamos vivir si no suponemos, ¿sí?, que existen objetos externos, que yo existo como una persona única e identificable, que una cosa causa otra cosa. Y todas esas cosas las necesitamos para vivir. Que los filósofos no hayan podido justificar que existe la causalidad, los objetos externos, el alma o la entidad personal y todas estas cosas, que eso no nos impide a nosotros, seres humanos normales, que tenemos que vivir nuestras propias vidas, relacionarnos con los seres humanos de diversas formas, ¿sí?, para sobrevivir y desarrollarnos, ¿sí?, no nos impide a nosotros que creamos en esas ideas. Ahora, vamos a tratar de redondear esta idea. Vamos a ver. Lo que nos hace creer en relaciones causales, en nuestra propia identidad, en la existencia de nuestra alma, en la existencia del mundo exterior y muchas otras cosas, no es para Hume la razón, porque no podemos justificar ninguna de esas ideas, ya lo dijo, y ya lo puedo demostrar, sino el hábito o la costumbre. Nuestras operaciones mentales son una clase de instinto natural que ningún razonamiento filosófico puede producir
o evitar. Son operaciones tan inevitables, dice, pone varios ejemplos, aquí puse dos, como sentir amor cuando perseguimos un beneficio de otra persona, u odio cuando otra persona nos perjudica. Ahora, fíjense ustedes lo que Hume está tratando de hacer aquí. Hay varias maneras de interpretarlo. Yo lo voy a dejar de una sola forma. Filósofos posteriores a Hume se han enfrentado al problema de la justificación de nuestras creencias. El problema de cuando uno se mete a justificar una creencia es que todas nuestras creencias dependen de otra creencia, y otra creencia depende de otra creencia, y otra creencia y así nos vamos, ¿no? Así nos vamos siempre, hasta que llegamos a creencias muy básicas como, por ejemplo, de que lo que yo estoy viendo en este momento es un perro y no estoy siendo engañado y no hay un genio maligno y todas estas cosas. Lo que quiero decir es que meterse al negocio de justificar una creencia siempre te va a llevar como una especie de regreso al infinito. Esa creencia presupone otra creencia, y esa creencia que ya justificaste presupone otra creencia. Bueno, Hume de algún modo quiere cortar con eso y dice, no, es que si nos vamos a jugar al jueguito lógico que están jugando estos filósofos, pues no vamos a poder justificar nada. Simplemente lo que tenemos que hacer